Recorría Jesús de Nazaret todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de los judíos y proclamando la buena noticia del reino de Dios, curando toda clase de enfermedades y dolencias, y al ver la multitud siente compasión por ellos, porque andaban extenuados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Entonces les dijo a los discípulos: la cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Pidan al dueño de la cosecha que mande obreros a recogerla. Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versos 35 al capítulo 10, versos 1, 6 al 8. Una persona puede ser misericordiosa o también lo contrario, puede no serlo. Notas amables a la palabra de Dios. Sábado 7 de diciembre, año 2019. La misericordia es una palabra bien interesante vista desde su semántica como palabra. Miser cordis es como ponerle el corazón a la miseria. Es algo así como meterse en los zapatos de los demás. Es comprender la situación de cada cual. Es tener como esa mentalidad permanente de caridad, de misericordia y de bondad para con las demás personas. El maestro, en medio de sus correrías y conociendo las comunidades y pueblos, se da cuenta de eso que está haciendo falta. Cantidad de personas que se dediquen a ser bondadosas, a ser misericordiosas, a primero pensar en entender a los demás y no juzgar a los demás y no separar a los demás, no convertirse en juez de los demás. La misericordia es un valor excelente, es una virtud y es una gracia aprender a ser una persona misericordiosa. El Hijo de Dios invita a sus apóstoles y los envía con obras de misericordia. Vayan y anuncien mi palabra, sanen a los enfermos, expulsen demonios, curen las personas de las dolencias y de las enfermedades. Vayan a las personas que están extraviadas, vayan y búsquenlas y anúncienles el Evangelio de la Misericordia. Ahí entiende uno por qué el maestro está preocupado y pensó en una iglesia de la misericordia. En una iglesia que es un conjunto de personas bautizadas y que están pendientes de cómo practicar la misericordia, cómo acoger a los demás, cómo darle el espacio a la otra persona, cómo sentir que están cansados, abatidos, extenuados, como personas que no tienen pastor, dice la Biblia, como diciendo: no hay quien nos dé la mano, o quien nos tenga en cuenta, o quien nos valore a nosotros como personas, quien entiende que me he equivocado. ¿Dónde encuentro una persona que entienda que me equivoqué, que fallé? ¿Dónde puedo encontrar a alguien que se pueda sentar y compartir conmigo? El Papa Francisco, con motivo del año jubilar de la misericordia, en una audiencia decía el Papa: una persona puede ser misericordiosa o no puede serlo. Ese es un estilo de vida. Y cada persona elige como misericordioso vivir así o no vivirlo. O una persona puede elegir vivir una religión pero no practicar la misericordia. O una persona puede pensar que el centro de la religión puede ser otro asunto muy diferente en materia de devociones, pero no de misericordia.
y no habrá leído quizás la Sagrada Escritura. Para Dios es tan valioso la persona que cree, que canta, que ora, que cumple con sus asuntos religiosos, pero está lleno de bondad y de misericordia. La hizo perfecta. Una cosa es hablar de misericordia y otra cosa es vivir de la misericordia. Hay un apóstol en la Santa Biblia que nos pone a pensar en la relación de lo que yo creo con lo que yo hago, de lo que yo creo con lo que yo practico, que debería ser la misericordia. Y en ese capítulo segundo de la carta del apóstol Santiago, a partir del verso 14, el apóstol va a proponer que la misericordia, sin las obras, está muerta y se queda allí quieta. En lo que hace vivir la misericordia es el dinamismo para ir al encuentro de las personas necesitadas. Esa es una definición muy buena de misericordia. Y si uno vuelve a leer el Evangelio, la vuelve a encontrar allí. Jesús sintió lástima de ver tanta gente extenuada y abatida como alguien que no le da la mano ni se preocupa por ello. Y la definición de misericordia para la vida cristiana, para la vida católica, ir al encuentro del necesitado, a las necesidades de los que están en penuria, puede ser espiritual y puede ser material. La misericordia tiene ojos para ver, tiene oídos para escuchar y tiene manos para levantar, decía el Santo Padre Francisco. Bien interesante entender una religión desde la misericordia. ¿Cuántos son los aspectos de la misericordia de Dios hacia nosotros, los seres humanos? Y de la misma manera, ¿cuántos rostros se dirigen a nosotros para pedir misericordia? ¿Quién ha experimentado en la vida la misericordia del Padre Celestial, que no está como insensible a las necesidades? Las mismas enseñanzas de Jesús lo van a decir en ese Evangelio de San Mateo, en ese capítulo 25. Tenían hambre y me has dado de comer, tenía sed y me has dado de beber, estaba desnudo, enfermo en la cárcel, prófugo y me has asistido. Entonces la misericordia está al frente, a la vanguardia, y es la bandera muy buena para vivir excelentemente una religión.